favor. Amén. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, damos gloria y honra a tu nombre en esta mañana. Gracias porque nos da la oportunidad, nos da el privilegio de poder estar en tu casa de oración el primer día de la semana. Y ya hemos adorado tu nombre por medio de las oraciones, te hemos adorado por medio de las alabanzas, por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y te pido que nos permita adorarte ahora a través de la escucha reverente de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique a nuestros corazones tu palabra, Señor, y que podamos rumiarla en todo el transcurso de la semana, Señor. Guíanos, Señor. Sigue dirigiéndonos conforme a tu misericordia y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando en esta mañana bajo el título Tiempo de restauración. Es el título de la predicación de esta mañana. Nosotros hemos visto cómo el profeta Elías hace su predicción en cuanto a la lluvia, a la sequía que iba a haber, pero vimos también cómo de manera milagrosa Dios interviene para sustentar al profeta en el arroyo de Querit, y también cómo luego cuando el arroyo se seca, Dios lo envía a una ciudad, a una viuda allá en Sarepta, y de una forma uno tras otro Dios va haciendo una especie de milagro para poder sustentar a su siervo. Lo que Dios siempre hace y lo que Dios nos enseña en las Escrituras, que Dios va a sostener a lo suyo y lo va a sostener, y los suyos verán la mano de Dios poderosa obrar en su favor, porque Dios dijo que nos va a preservar y que nos va a sostener. Y no es que quizá, que tal vez, que posible, no, es que es un hecho, porque el Señor ha dicho que nos va a sostener y Él nos va a sostener. Y Elías, en todo esto, Elías vio la mano de Dios. La misma viuda en Sarepta, cuando el profeta llega, que solo tiene un puñado de harina y solo tiene un poquito de aceite, y se lo van a comer para echarse a morir porque no tenían más nada. Y sin embargo, la presencia del hombre de Dios provoca que Dios multiplique lo que ellos tenían, y que entonces eso le diera para muchos días, porque Dios estaba ahí y Dios multiplicó lo que ellos tenían, y eso le pudo dar para mucho tiempo. Esta viuda ve la mano de Dios no solo en eso, porque se muere un niño. Entonces el niño se muere y van donde el profeta y le dicen al profeta: ¿por qué nos ha traído esto? Y el profeta ora y Dios le devuelve la vida. Ellos están viendo milagro tras milagro en medio de la crisis, en medio de la situación difícil en la que estaba viviendo el pueblo de Israel, en medio de la situación que estaba viviendo la nación. Ellos estaban viendo la gloria de Dios y ellos estaban viendo la mano de Dios obrar en su favor. Y eso nos dice a nosotros algo. Hermano, no importa lo difícil que puedan parecer los tiempos, no importa lo difícil que pueda parecer la tormenta, vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestro favor. Lo vamos a ver por Dios, no por nosotros. Vamos a ver cómo Dios obra en favor de los suyos, cómo Dios obra en favor de su iglesia, cómo Dios obra en favor de los cristianos. Vamos a ver a Dios obrar de una manera extraordinaria para la gloria de su nombre. Lo vamos a ver, y lo va a ver el que esté a nuestro alrededor. Lo vamos a ver. El pueblo de Israel, incluyendo al profeta Acab, 3 años después, lo menos que tenían, lo menos pensado que ellos tenían era que ya había llegado tiempo de restauración. Ellos no lo sabían, pero Dios tenía un plan, porque las crisis no son eternas, las pruebas no son eternas, las situaciones difíciles no son eternas. Tienen tiempo de caducidad, y la crisis para el pueblo de Israel tenía su tiempo de caducidad. Ya Dios tenía el tiempo final para la crisis, y Dios se iba a glorificar y Dios iba a hacer lo que Él ya había determinado hacer.
Y a veces nosotros, igual que el pueblo de Israel, tenemos muchas crisis, tenemos muchas situaciones, tenemos muchísimos problemas, tenemos situaciones que nosotros entendemos que no vamos a encontrar solución, tenemos situaciones que creemos a veces que vamos a hacer porque no vemos la salida, pero nosotros contamos con el Dios que nos da tiempo de restauración, tiempo de paz, tiempo de bonanza, tiempo de abundancia en medio de la crisis y en medio del dolor. Tenemos a un Dios poderoso. Hermano, tenemos a un Dios que es poderoso. Y nosotros tenemos que estar convencidos de a quién le servimos. Nosotros servimos a un Dios que es capaz de llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos a un Dios que hace que las cosas surjan por su voluntad. A un Dios que dice, sea la luz, y la luz tiene que someterse y ser la luz. Es el poder extraordinario de nuestro Dios. Y era con lo que el pueblo de Israel había olvidado, que ellos tenían un Dios poderoso, el mismo Dios que lo había sacado de Egipto con mano fuerte. Ellos habían olvidado el poder extraordinario de Dios. Y por eso estaban en la situación en la que se encontraban. Pero ya Dios tenía tiempo de restauración para ellos. Ya el tiempo de dolor, el tiempo de hambre, el tiempo de tristeza había pasado. Ahora hay una situación aquí. Y es que cuando nosotros pensamos en tiempo de dolor y en tiempo de crisis, solamente pensamos en lo material. Y Dios tiene contemplado no solo lo material, Dios tiene contemplado también la parte espiritual. Era tiempo de restauración espiritual y física, porque como va nuestra alma, así quiere Dios que vaya la parte física. Y Dios quiere que nos vaya bien. Dios tiene pensamiento de bien para nosotros, no pensamiento de mal como dice las escrituras, pero Dios quiere que nosotros como cristianos podamos aprovechar los medios de gracia que Él ha provisto para nosotros y que podamos ir creciendo en la fe. Entonces el tiempo de restauración tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver con lo físico. Siendo yo muy joven, o sea, más o menos como estoy ahora, porque yo no soy, ¿verdad? No vamos a entrar en conflicto con eso, yo no soy tan viejo. Los otros días, para que no nos compliquemos con eso, yo presencié una escena en una casa donde yo estaba, que yo nunca la olvidé y nunca la he podido olvidar. Llega el esposo de la señora que no era creyente, era inconverso, y no toda clase de inconverso. Hay inconverso y hay impío. Ese era un impío. Y él llega a la casa totalmente desesperado de la calle, sudado, incómodo, y comienza a llamarla de manera desesperada, fulana. Y ella sale de atrás de donde estaba y llega a la sala y le dice, ¿qué fue? Y él le dice, tú estás orando. Y ella le dice, sí, ¿por qué tú preguntas eso? Y él le dice, porque cuando tú no estás orando a mí me va mal. Así que yo te tengo algo para decirte ahora mismo. Cuando te llegue el momento de orar, a las 3 de la tarde, le dice él, deja de hacer todo lo que tú estás haciendo. Si yo vengo para la casa y me está preparando comida, no me prepare comida. Vete a orar porque yo no quiero problemas con Dios. Él no era cristiano. Él andaba haciendo diablura en la calle. Pero él entendía que la oración de su mujer, de una forma u otra, no sabía cómo, Dios obraba y Dios hacía cosas en favor de ellos por la oración de ella. No era que él podía entender que la oración era un amuleto. La oración no es un amuleto. Pero también se da la parte, lo inverso, que hay personas que están orando, el Señor se apiada de ellos, pasan cosas extraordinarias. Ellos saben que fue Dios que obró. Y el que ve lo que Dios hizo, lo que Dios obró a través de, por medio de, porque tuvo misericordia de, entonces tiene un punto y empieza a notar algo muy interesante. ¿Y saben cuál es algo interesante?
que alguien está orando por ellos. Alguien está orando por ti. Y cuando yo voy en la calle, regularmente yo veo que me pasa algo, yo siempre digo, alguien está orando por mí. Alguien está orando por mí, alguien está orando por ti. Cuando yo comienzo estoy en la calle y alguien se me va a estrellar y yo freno, siempre me llega a la mente, alguien está orando por mí. Hermano, alguien está orando por ti. Si alguien ora por ti, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Cuando Elías está en la casa de la viuda de Sarepta, que murió el niño, lo más distante, lo más lejos que tenían ellos era que iban a ver a este hombre de Dios orar, que Dios iba a tener misericordia, que iban a ver el favor de Dios y que Dios le iba a devolver la vida al niño. Y esto quedó en el corazón de estas personas y la viuda quedó impactada a tal punto que la viuda le dice, ahora yo reconozco que tú eres un hombre de Dios, porque yo he visto cómo Dios ha obrado de manera extraordinaria a través de ti. Ahora ella reconoce lo que Dios hace por medio de un hombre común y corriente. Y esta palabra es importante. Un hombre común y corriente. Hay gente que no reconoce lo que Dios hace a través de seres humanos comunes y corrientes como nosotros. Nosotros somos seres humanos comunes y corrientes. La diferencia entre nosotros y el peor de los pecadores que está allá afuera es Cristo. Es que Cristo vive en nosotros. Es que nosotros somos morada de Cristo. Cristo nos compró a precio de sangre en el Calvario. Nos restauró, nos hizo hijos suyos y pagó las deudas que nosotros teníamos con el pecado. La diferencia no la hacemos nosotros, la hace Cristo. Y hay gente que no considera muchas veces la obra que nosotros hacemos. Y este es el caso que estábamos viendo aquí con Elías. Cuando Dios utiliza a un hombre como Elías, un hombre común y corriente, a veces se ve como algo insignificante. Le pasó a Pablo, para que no lo vean tampoco. No, porque eso fue por ahí. Le pasó a Pablo. Pablo en un momento tuvo que detenerse. Y tuvo que comenzar a defender su ministerio porque la propia iglesia estaba dudando de que Dios había enviado a este hombre a hacer lo que estaba haciendo. Y Pablo decía, yo soy el más débil de todo, pero he sido llamado por el Señor. Y Pablo tuvo que salir en defensa de su ministerio apostólico. Nosotros tenemos que reconocer eso y tenemos que nosotros aprender a no ser mezquino y ver cuando Dios está haciendo algo y reconocer eso que Dios está haciendo, como diría el pastor Blackaby. Yo tengo que empezar a mirar y a observar alrededor de mí a ver por dónde Dios está obrando para yo unirme al trabajo de Dios a pesar o sin tomar en cuenta el instrumento que Dios está usando, porque Dios utiliza en su iglesia cada instrumento para hacer conforme a su voluntad. Y eso fue lo que Dios hizo con la viuda. Ella vio la mano de Dios obrar de una manera extraordinaria por medio del profeta Elías. No era que Elías era un super saiyajin espiritual. No era eso. Elías era un hombre sujeto a pasiones, con debilidades. Hay gente que se le acerca a uno y dice, pastor, yo no puedo hacer tal cosa porque yo tengo esta debilidad. Elías era un hombre sujeto a pasiones, con muchas debilidades, pero estaba en las manos de Dios, y los débiles en las manos de Dios son más poderosos que el mundo. Un débil en la mano de Dios, depositando lo que es en la mano de Dios, es una persona que Dios puede utilizar para Dios hacer cosas extraordinarias, porque no es el débil, es el Dios que está en el débil. La mano de Dios es poderosa cuando Dios quiere hacer algo y cuando Dios hace algo a través de otra persona. Dios utiliza lo vil, nos enseña las escrituras. Dios utiliza lo menospreciado, lo que la sociedad entiende que es una escoria, que es un desecho. Dios lo utiliza para que la gloria sea de Dios.
Y Dios lo toma, lo capacita y hace su obra por medio de ese para que cuando la gente lo mire diga, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios lo puede hacer. Yo era exageradamente tímido antes. Súper tímido. A tal punto que lo digo hoy y nadie me lo cree. Y aprendí a escribir a los 8 años, a escribir literatura, poesía y cosas así, porque yo decía que era mejor escribir que hablar, porque no me quería en un contexto con niños. Pero el Señor me trae a su camino, me da dones y ahora yo tengo que hablar. Porque para predicar hay que hablar. La predicación es por medio de la comunicación. Es un proceso comunicativo la predicación. Y ahora yo tengo que hablar para poder transmitir un mensaje. ¿Y quién hace ese tipo de cosas? El Señor, que nos cambia y que nos transforma. Y que cuando Él nos trae a Él, Él hace de nosotros una fuente que emane para la gloria de su nombre. Para que nosotros podamos hacer y podamos decir, pero apuntando a como dice el escritor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Pero eso lo hace el Señor. Cuando nosotros venimos aquí, cuando el Señor nos trae a Él y nosotros comenzamos a hacer cosas apuntando a la gloria de Dios, eso lo hace el Señor, no nosotros. Y todo el mundo va a terminar entonces reconociendo quién es Dios y que fue el Señor quien tuvo misericordia de nosotros. No fueron nuestras habilidades y siempre vamos a tener que mirar arriba y siempre vamos a tener que reconocer que lo que somos, que lo que tenemos, que lo que poseemos, que nuestras habilidades no son propias de nuestro talento, sino que el Señor ha sido misericordioso con nosotros, que el Señor ha sido bondadoso con nosotros. Y por eso debemos glorificar su nombre, porque Él ha sido bueno con nosotros. Todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Nada es de nosotros. Nada. El tercer año de la sequía, llegamos al versículo 17, 18, versículo 18. En el tercer año de la sequía que había profetizado el profeta Elías, Dios le dice a Elías que visite al rey. Y Elías encuentra al mayordomo del rey que andaba buscando dónde había pasto porque se estaban muriendo todos los animales, incluyendo los animales reales. Y este hombre logra identificar a Elías y lo reconoce y se postra. Y Elías le dice que quiere ir a ver al rey. Elías le dice a él que vaya y le diga al rey que Elías lo quiere ver. ¿Y qué sucede? Veamos el primer libro de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre en Samaria era grande. Y acá llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 y lo sustentó con pan y agua. Y dijo pues acá a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservaremos la vida de los caballos y a las mulas. Y a las mulas. Ahora sí. Para que no se nos mueran las bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separado por el otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y entonces ahí es cuando
cuando Abdías le comienza a decir, pero ¿y cómo tú me dices que vaya y le diga al rey que aquí está Elías? Si yo voy, cuando venga el rey, tú no estás aquí porque Dios te llevó a otro lugar. Si mi amo te han dado buscando por toda la nación y no te ha encontrado, por todas las naciones vecinas y no te ha encontrado, porque cuando tú estás en un lugar, Dios te lleva para otro. Y él le dice, ve, que yo me voy a mostrar ante el rey, y entonces él va. A mí me dijo un hermano hace unos años, que antes de él ser cristiano, él había tenido una cita por internet. Y él conoció a alguien, una chica, y después de tener un tiempo hablando por las redes, entonces se citaron a un parque. Y él le dijo, yo voy a ir con una camiseta blanca para que me pueda reconocer. Y ella le dijo, yo voy a ir con una blusa rosada. Y acordaron la hora y acordaron el parque. Él dice que esa noche él no durmió. No durmió pensando en que iba a ver a la joven al día siguiente. Estaba como la hija mía que estaba anoche en mi casa. Y no podía dormir porque el esposo estaba en Santiago y ella estaba aquí. Y las 12 de la noche y no puede dormir. ¿Y qué tú pasa? Ay, que me siento sola. Digo, pues sí, que hay mucha gente. Pero son cosas son gajes, ¿verdad? Pero me dice él que esa noche él no duerme. Amaneció casi despierto, pensando qué le iba a decir, cómo iba a hablar, dónde le iba a invitar, qué debía hacer, cómo debía hacer, qué no debía hacer. Y acordaron para una hora, pero él se retrasó en la cita porque el vehículo no le quería prender. El vehículo no le quería prender, y para mí ese no querer prender el vehículo era una señal de que Dios le estaba diciendo no vaya. Era como que el Señor le estaba mandando un mensaje por medio del vehículo. Pero él no entendió el mensaje y se fue. Llamó un taxi y se fue. Y cuando llegó al parque, que vio a la joven con la blusa rosada, no podía él ni siquiera creerlo. En la foto de perfil que ella tenía, era una muchachona delgada, dice él, de alguna 135 libras. Y cuando ve a esta joven que ve en el parque, dice él, no fui yo porque yo no la vi, dice él que tenía que tener más de 300 toneladas. Él dice que cuando él vio esto, él se quitó la camisa, el poloché, perdón, que tenía puesto, se lo quitó, lo echó en un zafacón que había en el parque y se quedó sin poloché en el parque. Quería salir huyendo. Y quiso como dar la espalda y ella lo vio y le dijo, tú no eres fulano. Y él no quería ni hablar y le hizo entender que él era mudo. Le dijo, para que ella entienda que no era él. Y salió huyendo y se fue. Porque él simplemente había escuchado de ella, había hablado con ella en las redes sociales, pero las redes sociales son engañosas y a veces la gente se presenta de una manera, pero es otra, y él no podía creer porque él había visto una imagen distinta a la que está viendo ahora. Ella pudo engañarlo porque él no la conocía. Abdías conocía a Elías de tal manera que desde que Abdías logró ver a Elías, de una vez le dijo, tú no eres mi señor Elías. Abdías lo conocía. Elías no podía titubear con Abdías porque Abdías era un hombre temeroso de Dios y podía identificar al hombre de Dios a cierta distancia. Hermano, el hombre de Dios es un hombre espiritual y lo espiritual lo reconoce donde quiera que esté. Y esto es lo que yo estoy viendo aquí con Abdías. Abdías conoce al hombre de Dios. Mire, es posible que Abdías nunca se había juntado con Elías,
pero el Espíritu de Dios que moraba en ellos daba testimonio de que ese era el profeta. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Elías no tenía que decirle muchas cosas a Abdías, porque ya, de hecho, el relato nos dice que Abdías era un hombre temeroso de Dios. Y Abdías inmediatamente lo reconoce como el hombre de Dios. Pero piensen esto. Acá era un rey malo, era un rey perverso, el peor rey que tuvo Israel. Estaba desorientado este rey, desenfocado. La esposa lo llevó al derricadero con toda su idolatría. Y se enfocó el rey en la persona incorrecta. El rey se enfocó en Elías. Y el rey entendía que su enemigo era Elías, porque Elías había provocado todo lo que estaba pasando. Y alguien que por favor vaya y le diga al rey que el problema no era Elías, el problema era el Señor. Que quien estaba haciendo lo que estaba haciendo no era Elías, era el Dios de Elías, el Dios poderoso de Elías, que estaba utilizando a Elías como un instrumento. No era Elías. Es como cuando alguien te dice, me está pasando esto, yo quiero que tú me des un consejo, y tú le das el consejo y la persona se siente mal contigo. No soy yo. Yo te estoy diciendo lo que la Escritura dice. Bueno, no era Elías, era que el Dios de Elías estaba obrando y se iba a glorificar, porque su nombre iba a ser engrandecido por Israel y por todos los pueblos vecinos. Y tenían que decir, el Dios de Israel es un Dios fuerte y es un Dios poderoso. No era Elías que estaba castigando al pueblo, era Dios. No era Elías que había detenido los cielos. Elías no tenía el poder para detener el cielo. Era el Dios de Elías que había detenido los cielos. Era Elías solo un instrumento en las manos de Dios que estaba haciendo lo que Dios quería que él haga para Dios glorificarse y para Dios glorificar su nombre. Ahora miren cómo en medio del reinado de un hombre malo y de un hombre perverso, como era acá y su esposa, una persona, y podemos decir, una de las personas más cercanas del rey, era una persona temerosa de Dios. Mientras el rey hacía y deshacía, el corazón del mayordomo del rey estaba pegado al Señor. El corazón del mayordomo del rey estaba impactado por Dios. Literalmente, el mayordomo se jugó la vida por causa de los siervos del Señor. Literalmente. Porque cuando la reina anda buscando a los hombres para matarlo, él esconde 50 y lo sustenta. ¿Con qué lo sustentó? Con la comida del rey. Y le dio pan y agua. ¿De dónde lo sacó? Del palacio. Se jugó la vida por ello. Y eso hace que yo piense en los cristianos de hoy. Cómo nosotros somos a veces tan toscos para nosotros jugarnos la vida por Cristo. Cómo nosotros a veces somos tan mezquinos para nosotros obrar y hacer, para nosotros glorificar el nombre de nuestro Salvador. A tal punto que a veces estamos en posiciones y en las posiciones donde estamos no glorificamos el nombre de nuestro Señor. Y cuando yo hablo de posiciones, yo no estoy hablando de puestos políticos. Estoy hablando de trabajo, de empleo, donde nosotros tenemos una función y en medio de la función que tenemos, a veces parecemos impíos, no cristianos, porque nosotros nos quejamos como se queja el inconverso. Nosotros nos robamos el tiempo como se lo roba el inconverso. Nosotros hacemos todo lo que hace el inconverso y no glorificamos a Dios con el trabajo. Y tenemos que honrar a Dios donde estemos, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el vehículo, en el colmado, en el supermercado. Donde quiera, el mundo debe ver en nosotros a una persona que glorifique el nombre del Señor. Y pensemos en esto. Cuando nosotros necesitamos que alguien nos arregle algo. Yo he escuchado hermanos decir, yo no trabajo con cristianos, creyentes decir,
yo no trabajo con cristianos. Y tú le preguntas, ¿y por qué? Porque son muy irresponsables. Cuando tú hablas de los cristianos, tú estás hablando de ti. Cuando tú hablas de los cristianos, tú estás hablando de tus hermanos en la fe. De aquellos por quienes Cristo murió. Pero es que tienen tal problema. Sí, tú también tienes los tuyos a tu manera. Yo no estoy diciendo que por el hecho de una persona solo ser cristiano, usted debe darle cualquier trabajo. No, porque este es cristiano, él no es doctor, es cristiano, yo necesito operarme. Venga Martín para que me opere. Martín no es médico. ¿Verdad que no? No, tengo que buscar un médico. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que si usted necesita a alguien que le haga un trabajo y encima de eso esa persona está capacitada para hacer lo que tiene que hacer y es cristiano, esa es la persona indicada. Y siempre yo he dicho que yo creo y prefiero a un cristiano malo que a un impío bueno. Y yo tengo que considerar a los creyentes justo por eso, porque son creyentes, porque sirven al mismo Dios que yo. Y algunas veces cometemos el error nosotros de comportarnos como los cristianos exactamente como se comportan los inconversos. Y empezar a buscarle falta delante de los demás y empezar a criticarlo delante de los demás inconversos y empezar a hablar mal de ellos delante de cualquiera sin darnos cuenta que con eso nosotros estamos hablando mal de nosotros mismos y estamos hablando mal del Cristo de esos hermanos que es el Cristo mío. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Esa no era la forma en la que vivía Abdías. Porque Abdías era un hombre temeroso de Dios. Cuando tú haces algo por un cristiano, tú tienes que saber que tú no lo estás haciendo simplemente por un cristiano, que tú lo estás haciendo por el Dios de ese cristiano, que se supone que es tu Dios. El mayordomo del rey, que era Abdías, estaba en una posición, en esa posición en la que él estaba, porque era un hombre capaz, no era porque era un hombre temeroso de Dios. ¿Me entienden esto? Él era el mayordomo por su capacidad, no porque era temeroso de Dios. Ese era un extra para el rey. Pero nosotros sabemos que quien abre puertas y cierra puertas es el Señor. Nosotros sabemos que por más capacidad que nosotros pudiéramos tener, nosotros necesitamos que el Señor sea quien abra las puertas, porque cuando el Señor abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede abrir, que nosotros estamos en las manos del Señor y Él va a obrar en favor de aquellos que le temen. Y por eso es que dice la Biblia que si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia, porque no se centra en la capacidad en la que puedan tener quienes cuidan, sino en el Dios que es poderoso y que su voluntad de cumplir y va a hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y por medio de quien Él quiera. Lo que estoy diciendo es que nuestras fuerzas nunca serán suficientes y por eso tenemos que ir a Cristo, ir a Cristo, ir a Cristo, quien nos va a renovar la fuerza y nos va a hacer fuerte como el búfalo. Necesitamos al Señor, necesitamos ir a Cristo y necesitamos entender que no son suficientes nuestras fuerzas, que necesitamos las fuerzas de Dios. Y cuando nosotros tenemos las fuerzas de Dios, somos incansables porque dependemos de la fuente donde emana la fuerza, la fortaleza y el valor que es el Señor. Necesitamos del Señor. Y necesitamos rendirnos a Él para que Él haga conforme a su voluntad. Si nosotros no nos rendimos a Él, nosotros no vamos a ver a Dios obrar por medio de nosotros. Yo no puedo depender de mis conocimientos, porque mis conocimientos no son suficientes. Yo debo depender del Señor y descansar en Él. Y yo debo saber que todo lo que yo hago, que todo lo que yo soy, es Él quien me lo ha dado. Y saber que si yo tengo salud por su misericordia. Y si no tengo salud, no tengo salud por su misericordia. Porque su voluntad se está cumpliendo en mí, sea por una cosa o sea por otra.
Es que la voluntad del Señor se está cumpliendo en mí, en lo que esté pasando en mi vida, aunque yo entienda que eso que está pasando sea malo, no necesariamente malo, porque yo no tengo la visión que Dios tiene. Yo veo de este lado, de manera distorsionada, un lado de la historia, pero Dios es quien ha trazado el plan y Él sabe hacia qué punto nos lleva. Es la voluntad de Dios la que se está cumpliendo en nosotros. Es la voluntad de Dios la que se va a cumplir. Y cuando llegan esos tiempos de restauración, tienen que ver con lo que Dios quiere hacer, con lo que Dios está haciendo y hacia donde Dios nos lleva. Tienen que ver con Dios directamente, no con nosotros. Porque nuestra vida se supone que le pertenece al Señor. Se supone que nuestra vida está escondida en Él. Y que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque es conforme a su voluntad. Abdía era un mayordomo de lo que se conocían en ese tiempo como el mayordomo principal. Él era el administrador de la casa o del palacio del rey acá y de Jezabel. Él era el administrador. ¿Y qué era el administrador? Un administrador temeroso de Dios. Ahí no había problema de que, bueno, hay que mandar a hacerle una auditoría a Abdía porque hubo cosas que él se sustrajo. No, porque Abdía era temeroso de Dios. Y el que es temeroso de Dios, aún lo que hace, trabaja como para el Señor. Y sabe que no puede robar. Y sabe que no puede estafar, porque si estafa o si roba, no le está robando a su empleador, está deshonrando a su Señor. Que era un mayordomo. El mayordomo no era más que un administrador, eso era simplemente un mayordomo. Un sirviente principal de una hacienda, de una casa, en este caso del palacio, encargado de organizar todo el servicio y encargado de la administración y de los gastos. Eso era un mayordomo. Y yo lo que quiero que piensen que nosotros, al igual que Abdía, nosotros somos llamados como administradores. Al igual que Abdía, somos administradores. Abdía era administrador del rey, mayordomo del rey. Nosotros somos administradores y mayordomos de Cristo. El compromiso de nosotros es mayor porque nuestro Señor es Cristo. Abdía podía sentir la tentación de engañar al rey y el rey no se iba a dar cuenta, pero nosotros, aunque tengamos la tentación de querer engañar a Cristo, Cristo está en toda parte porque Él es omnisciente, omnipresente y lo ve todo y lo entiende todo y lo comprende todo. Entonces no hay forma de que lo podamos engañar. El Señor nos ha dado cosas a que nosotros administremos. Nosotros no somos los dueños. Todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Nosotros solo somos administradores. Y lo grande de esto es que un día, hermanos, un día nosotros vamos a rendir cuenta al Señor por lo que Él nos dio a administrar, por lo que hicimos con eso, sea bueno o sea malo. ¿Saben qué significa eso? Que tu vida no es tu vida le pertenece al Señor. Y como tu vida no es tuya, es del Señor, tú debes administrarla de tal manera que tú honres al Señor con ello. Tus ojos no son tuyos, son del Señor. Por eso tú tienes que cuidar lo que tú ves. Por eso tú tienes que cuidar tus ojos cuando tú estás navegando por las redes, porque tú tienes que honrar a Dios cuando tú estás con mucha gente, cuando estás con poca gente, pero también cuando tú estás solo. Tú tienes que honrar a Dios. Y nosotros tenemos que usar los medios de gracia que el Señor ha provisto por medio de la iglesia local para el crecimiento espiritual de nosotros, porque nosotros no somos de nosotros, somos del Señor. Y el Señor te ha colocado a ti en una iglesia local para que tú seas parte de una comunidad de fe. No es para que tú seas un espectador y tú veas aquí y tú vengas como que no, yo soy visita. Tú eres parte de la comunidad de fe. Y en el ser parte de la comunidad de fe, tú tienes que crecer en la dinámica de la iglesia local. Tienes que orar. Tienes que estudiar las escrituras. Tienes que relacionarte con la iglesia, con los hermanos. Y tienes que tener coinonía con los hermanos.
Porque tú tienes dones, tú tienes talento que deben ser utilizados en esa dinámica para la edificación de la iglesia, donde yo te edifico a ti y tú me edificas a mí. El Señor también nos ha dado una familia para nosotros administrarla, que no es nuestra. Nosotros somos administradores de nuestras familias. Nosotros somos responsables de la vida espiritual de nuestras familias. Y yo no puedo andar exhibiendo mi espiritualidad simplemente y entonces mi familia anda descarrilada por un lado fuera de Cristo. No. Yo tengo que predicarle el evangelio primero a los míos y después entonces salir a predicarlo hacia afuera. Si hacemos esto, simplemente no hemos entendido que nuestro primer compromiso es con nuestras familias. Primero Dios, es el orden, primero Dios, porque Dios es el centro. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo tu ser, todo lo que tú eres debe concentrarse en amar a Dios. Dios debe tener el primer lugar en mi vida. Y a veces negamos ese primer lugar cuando nosotros tenemos que hacer cosas para el Señor y las cosas triviales ocupan el primer lugar en nuestras vidas. La razón de ser nuestra debería ser el Señor. Y en segundo lugar entonces va nuestra familia. Primero Dios, después la familia y después el ministerio. Dios primero, después la familia y después va la parte ministerial o la parte secular que tiene que ver con el empleo. Nosotros debemos tener claro que nosotros vamos a dar cuenta, como administradores, vamos a dar cuenta al Señor. Un día el rey llamaba a los administradores, en este caso a Abdías, y había que rendirle cuenta al rey de todo lo que se había hecho en la administración. Bueno, el Cristo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, un día nosotros estaremos cara a cara con Él y vamos a rendir cuenta por todo cuanto hicimos de aquello que Él nos dio a nosotros administrar. Y unos van a salir avergonzados, con el rostro hacia abajo, porque no hicieron nada con lo que Cristo le dio. Y fueron malos administradores. Pero vamos a rendir cuenta. Y nuestras familias están incluidas ahí dentro de ese rendir cuenta. Porque nosotros estamos llamados a guiar a nuestras familias, a llevar a nuestras familias a Cristo. Nuestros hijos. Y nuestros hijos que no hacen lo que nosotros les decimos, sino que hacen lo que nosotros hacemos. Y como administradores, nosotros vamos a dar cuenta al Señor también por nuestros hijos. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Son del Señor y vamos a dar cuenta por nuestras parejas. Tú vas a dar cuenta, hermana, por tu esposo y tú, hombre, vas a dar cuenta por tu esposa. Nosotros somos responsables de lo que nos han dado a administrar. El mayordomo del rey se le dio la casa, se le dio el palacio real. Y a nosotros el Señor nos ha dado muchas cosas a administrar, porque todo lo que nosotros tenemos, absolutamente todo, es del Señor. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor, porque nosotros somos propiedad del Señor. Y este mayordomo está claro que lo que él tiene, lo tiene solo porque es un administrador. Nada es suyo. Así nosotros lo que tenemos, nada es de nosotros, sino que todo le pertenece a Cristo. El Señor nos ha llamado a nosotros a administrar el dinero que nosotros tenemos fruto del trabajo. Y nosotros tenemos que honrar al Señor siendo buenos administradores de los recursos económicos que el Señor nos ha dado a nosotros administrar. A no derrochar, a no malgastar. El dinero que yo tengo no es un dinero mío. Y como no es un dinero mío, yo tengo que darle buen uso. Y tengo que administrarlo bien. Y tengo que usarlo bien en mi casa. El Señor nos ha dado a nosotros el dinero. Y muchas veces nosotros somos tan mezquinos que queremos robarnos o quedarnos con la parte que tenemos que darle al Señor. Nos cuesta ofrendar. Nos cuesta diezmar de algo que no es de nosotros, que es del Señor. Porque yo le doy al Señor, no es de lo mío. Yo le doy al Señor de lo que Él me dio a administrar.
Y si yo hago buen uso con eso, entonces el Señor me dará más para que yo siga administrando. Spurgeon dijo en una ocasión, el Señor te da 100 y te dice, de esos 100, 10 son para la iglesia y los otros 90 administran. O sea, no son tuyos ninguno, ni los 10 ni los 90 son del Señor. Tú solamente estás ahí para administrarlo. No son tuyos. Y tú tienes que saber y tienes que ser un buen administrador para que así pueda cumplir la palabra proveyendo para los tuyos. Hermano, al igual que Abdías, que era un hombre temeroso de Dios, que era un administrador que honraba al Señor, y la muestra de esto, de la sensibilidad de Abdías, es cuando esconde a esos hombres de Dios y cuando ve al profeta, había una sensibilidad en Abdías por las cosas espirituales. Y al igual que Abdías, nosotros somos administradores de nuestra vida espiritual. Y vamos a rendirle cuenta al Señor por todo lo que nosotros hagamos y todo lo que hayamos hecho con nuestra vida espiritual. Por las 20 horas diarias que nosotros duramos en las redes sociales y no cogemos las escrituras para leerlas. Usted analiza el tiempo que dura un cristiano chateando y viendo disparate por las redes sociales. Y son horas y horas y horas. Y cuando tú lo llamas a orar media hora, no hay tiempo para orar. No hay tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para hacer las cosas del Señor. Por eso el pastor Piper dice que en aquel día, en el día del juicio, las redes sociales servirán como testigo para mostrar que nosotros no orábamos, no era por falta de tiempo, era por falta de pasión. Hermano, necesitamos entender que nosotros tenemos una carencia y una necesidad. Y esa carencia y esa necesidad se llama Dios. Nosotros necesitamos a Cristo, nosotros necesitamos de Cristo, y como creyentes tenemos que utilizar todos los medios de gracia que el Señor ha provisto para el crecimiento espiritual de nosotros. Si no lo hacemos, un día vamos a rendir cuenta a Dios por ello y no va a ir bien. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a meditarla, a reflexionar en ella. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Y que nos guíe, Señor, en el vivir vidas que te agraden, Señor. Ayúdanos a tomar el ejemplo de Abdías y entender que somos administradores igual que Abdías, pero somos administradores de la gracia, administradores de todo lo que tú nos has dado, y tenemos que honrarte en nuestra administración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.